las UCIs a nivel de todo el mundo se han quedado pequeñas para la cantidad de pacientes que ingresan diariamente, ¿no? Entonces, hay diversas guías, hay diversos criterios para escoger qué paciente debe ingresar a UCI y qué paciente no debe ingresar a UCI, ¿no? Recordemos que antes de la pandemia teníamos en UCI ciertos criterios. Estos dos criterios básicos, elementales, aún se conservan. El primer criterio era el shock, ¿no? Quien ingresa a UCI, un paciente en shock, ¿no? Un paciente hipotenso, un paciente que a la reanimación inicial con líquidos no responde y que requiere de drogas vasoactivas, ¿no? Este es el primer criterio de ingreso a UCI, ¿no? Primer criterio de ingreso a shock trauma, en realidad, el paciente ingresa por emergencia, ¿no es cierto? Entonces, ingresa a shock trauma, se hace la reanimación respectiva, paciente no responde, ¿no? Paciente que cumple con otros ciertos requisitos debe ser ingresado a UCI. El siguiente criterio, que fue el motivo de creación de cuidados intensivos, fueron fallas respiratorias. Fallas respiratorias que, a pesar de aporte de oxígeno con dispositivos normales como son cánula binasal, Venturi, máscara de reservorio, no respondían o no llegábamos a una saturación adecuada, ¿no? Y necesariamente estos pacientes en algún momento iban a requerir ventilación mecánica, ¿no? Hablar de ventilación mecánica podemos hablar un montón de horas. Hay invasiva, no invasiva y diversas modalidades. Pero quedémonos en eso, que el paciente, a pesar de que recibía oxígeno, no iba a mejorar, no mejoraba su saturación, no mejoraba la presión de oxígeno en sangre. Estos dos criterios son los dos criterios principales para ingreso a UCI. ¿Ya? Son los dos criterios principales. Antes del COVID, nosotros, aparte de esos dos criterios, buscábamos falla de órganos. Falla de órganos, ¿no? Pacientes que requieran soporte por falla de órganos. Aquí, en los dos criterios primeros, ya tenemos dos órganos gigantescos. El primero es el pulmonar, respiratorio, perdón, y el otro es el cardiovascular, ¿no? Otra falla de órganos puede ser una falla hepática, una falla renal, ¿no? Esta falla de órganos requerían de soporte. Entonces, eran parte de los criterios. Ahora con el COVID, básicamente, las guías que se han estado revisando para poderles hablar de esto, hablan de estos dos criterios. Y mencionan otros criterios que unados a estos grandes criterios son necesarios para ingresar a un paciente UCI. ¿Ya? Entonces, básicamente, es eso la exposición. Hablar de criterios de UCI, de ingreso a UCI, solo sería colocarles una diapositiva en realidad. ¿Ya? Solo sería una diapositiva. Pero ¿qué otros criterios vamos a encontrar? ¿No? Son los criterios de sepsis, son los criterios de disfunción orgánica, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de leucopenia con linfopenia, ¿ya? Este es un criterio menor, es un criterio menor. Y lo que dice esta guía es que se requieren 3 criterios menores para ingresar a un paciente a UCI. Otro criterio nos habla de urea más de 42, otro criterio dímero de mayor a 1000 unidades o nanogramos por decilitro, ¿no? PAFIS, tanto que se habla en estos momentos es la PAFIS, ¿no? PAFIS menores a 250, pacientes con infiltrados bilaterales, ¿no? Y una serie de requisitos para ingresar a UCI.
En el transcurso de esto ya prácticamente este año, nosotros los intensivistas ya muchas veces dejamos de ir a las emergencias a evaluar a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque el intensivista se dedicaba más al piso, al paciente, y ya estaba en mucho, ¿no? Recibimos la colaboración de muchos médicos, tanto emergenciólogos, anestesiólogos, cardiólogos, ¿no? Que nos apoyaban en lo que era el ingreso al paciente, en ir a contestar la consulta, evaluar al paciente e ingresarlo, ¿ya? Y un criterio que se volvió básico, elemental, fue la PAFI. En Arequipa, por motivos de altura, la PAFI la vimos reducida. Un paciente con PAFI de menos de 125 tenía que ser intubado y por lo tanto requería UCI, ¿no es cierto? Ahora, estamos, si no me equivoco, a 800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, aquí la PAFI, se conserva la PAFI. Entonces, aquí usamos criterios de Berlín. Y recordarán los criterios de Berlín, seguramente los médicos se lo acuerdan, porque es parte de los exámenes de ingreso a una institución, de ingreso a la residencia, ¿no? Y lo podíamos dividir PAFI menores a 100 como síndrome de distrés respiratorio severo, PAFI de 100 a 200 como moderado y PAFI de menor a 300, entre 200 y 300 como leve, ¿no? Un síndrome de distrés leve. Nosotros para intubación utilizamos PAFIs de menos de 150 en el caso de alturas a nivel del mar y menos de 125 en el caso de Arequipa, menos de 100 en el caso de Cusco, ¿ya? Aproximadamente menos de 100, menos 115 de nuevo, ¿ya? Entonces, ese criterio nos ayudó mucho para que nuestros colegas que nos apoyaban en las interconsultas vayan, verificaran que el paciente requería ventilación mecánica y por lo tanto requería UCI. Pero hay otro criterio que es nuestra clínica, ¿no? Cuando llegamos a la emergencia, cuando llega un paciente a la emergencia, ¿cómo llega el paciente a la emergencia? ¿Qué es lo primero que ven en el paciente de la emergencia? A ver, algún doctor, ¿qué es lo primero que puede ver en su paciente cuando llega a la emergencia? A ver, doctor, ¿qué es lo primero que ve en el paciente cuando llega a la emergencia? ¿Qué es lo primero que se fija cuando llega? Hablando de COVID. Los signos vitales. ¿Cuál es el signo vital de un paciente COVID que nos remarca más? Exactamente, la frecuencia respiratoria, ¿no? Parte de estos criterios, de estos varios criterios, es la frecuencia respiratoria. Frecuencias respiratorias más de 30 significa paciente, ojo, paciente que puede ser o que puede requerir ventilación. Otro signo vital que vemos y que a veces ni dudamos en decidir que el paciente debe ser intubado hasta antes del ARA. ¿Cuál es? Exactamente, una saturación, ¿no es cierto? Una saturación. Y como lo mencionaba al comienzo, ¿no? Nosotros lo que hacemos primero cuando llega el paciente, miramos esos signos vitales, le damos oxígeno con los dispositivos que tengamos a la mano, y si esa saturación no mejora, el paciente debe ser intubado, ¿no? Antes del COVID salió una guía de lo que era manejo del paciente que requiere oxígeno, ¿no? O ventilación mecánica. Y esta guía nos decía que la saturación adecuada o óptima con cualquier dispositivo no invasivo para mantener estable a un paciente era 92% de saturación, ¿no? Entonces, ese es el objetivo primario
cuando nosotros tenemos a un paciente en shock trauma o en la emergencia, al que le damos oxígeno, nuestro objetivo es llevarlo al 92%. Si no llegamos a ese objetivo, ya estamos pensando en hacer una consulta a cuidados intensivos o llamar en este caso al emergenciólogo de turno para que dé una evaluación más precisa de este paciente, ¿no? Otro signo importante antes de la toma de decisión para ventilar un paciente, y es el más, en realidad, el que vemos más, es el que vemos a la entrada, cuando entra el paciente en camilla, por la puerta, y lo vemos sin mirar las funciones vitales, sin mirar la saturación. ¿Cuál es? ¿Cómo entra un paciente? Entra respirando como una máquina, ¿no es cierto? ¿Ya? Para eso no necesitamos un monitor, solo mirar, ¿no es cierto? Ese paciente corriendo, vamos y le ponemos oxígeno. Si persiste esta forma de respirar, el paciente ya tiene criterios de intubación. Y si el paciente ya tiene criterios de intubación, ya tiene un gran criterio para ingresar a cuidados intensivos. ¿Ya? Ahora, la toma parece fácil, la toma de decisión, ¿no? El paciente allá vino mal, hay que ingresar a los cuidados intensivos. O un momentito. Cuando llega la emergencia, ¿cuál es la función del médico de emergencia? Yo he trabajado en emergencia un año prácticamente, y antes de ser especialista o antes de ingresar a la residencia he trabajado 3 años. ¿Cuál es la primera función del médico cuando viene un paciente de la emergencia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nuestro paciente? Esa palabra bien trillada, estabilizarlo, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que hacer con el paciente es estabilizarlo. Y hacemos usos de los dispositivos que tengamos, de los líquidos que tengamos, para poder estabilizar a ese paciente. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los principales criterios para ingreso: insuficiencia respiratoria, en el que el paciente, o mejor dicho, insuficiencia respiratoria, tratando al paciente con los dispositivos que tengamos a la mano y no podamos llegar a una oxigenación adecuada, ¿no? Ese ya por sí es el principal criterio para el paciente COVID. El siguiente es el shock, ¿no? Y ustedes dicen y se preguntarán, los pacientes COVID, mejor dicho, ¿cuántos de los pacientes COVID llegan en shock a la emergencia? ¿Alguno se ha dado cuenta? Son muy pocos, muy escasos los pacientes con COVID que llegan en shock, ¿no? Son muy escasos los que vienen de traslado intubados y que pueden llegar en shock. Pero los pacientes con COVID casi no llegan en shock, ¿ya? Pero eso no significa que nunca lleguen en shock, ¿ya? Y lo mismo pasa, lo mismo se debe hacer: estabilizar al paciente, colocarle líquidos, colocarle aminas y luego ingresarlo a UCI, ¿ya? Basado en estos dos simples criterios, y los criterios mayores, la exposición ya acabó allí, ¿no es cierto? No hay más que darle cuenta. Pero hay cosas que tenemos que aprender, ¿no? Hay cosas que tenemos que aprender. Y cosas que tenemos que recordar con médicos, como enfermeras. Si yo tengo un paciente de la edad cualquiera fuese su edad, cualquiera fuese su problema ventilatorio, ¿cuál es el dispositivo inicial con el dispositivo
no invasivo, inicial con el que debo darle oxígeno. La cánula vinasal. Eso es lo que pensamos todos. Exactamente, todos pensamos que la cánula vinasal debería ser el dispositivo inicial para tratar una insuficiencia respiratoria. Lo real es no. ¿Ya? Recordemos que nuestros pacientes con COVID vienen prácticamente como máquinas respirando. Y cuando tú les preguntas, ¿te falta el aire? Y ellos que te responden, no, doctorcito, estoy bien. ¿No es cierto? Así lo hacen. No, doctor, estoy bien, no te falta el aire, no, no para nada. Está saturando 85, 86. Entonces, colocarle una cánula vinasal, si bien podría subirle la saturación, podría mejorarle la saturación al paciente, no nos va a ayudar a la larga a que esa insuficiencia respiratoria que tiene vaya a mejorar. Lo que puede hacernos es que vaya a ahondar, vaya empeorando. ¿Ya? Porque desgraciadamente lo que vemos en el paciente con COVID es que no tiene esa conciencia de que le falta el oxígeno. No la tiene. Los pacientes dicen, no, estoy bien. Pacientes médicos inclusive llegan a la emergencia y dicen, no, está saturando 86, pero no, yo me siento bien, yo me quiero ir. Le pone su cánula vinasal, mejora la saturación. Bien, miren, me puedo ir a mi casa con oxígeno, yo tengo un balón de oxígeno en mi casa y me puedo ir. Error. 12 horas después viene para ser intubado y lo más probable es que pueda fallecer en intubación. ¿Ya? Entonces, el dispositivo inicial es una máscara. ¿Ya? Y con la máscara de reservorio vamos a ir viendo, vamos a ir evaluando cómo va a mejorar ese patrón respiratorio en el tiempo, 1 hora, 2 horas, ¿no? Hasta tomar una decisión, hasta sacarle otros exámenes, los vasos arteriales, ¿no? Sacarle su hemograma, sacarle su plaquita, su tomografía, si fuese el caso, un paciente llega con falla respiratoria que requiere máscara y que la saturación en el AGA o el PO2 en el AGA sea bajo, requiere una tomografía, ¿no es cierto? Entonces, solamente para designar qué tan grave es la cosa. Entonces vamos a ir evaluando y vamos a ir viendo cómo va mejorando esa saturación, cómo va a ir mejorando ese patrón respiratorio y tomar la decisión si va a piso o si requiere un dispositivo invasivo, lo que es en este caso la ventilación mecánica, ¿no? Pues, ahora, si va el caso que va mejorando, pues pasaremos a la cánula vinasal, lo subiremos con una cánula vinasal, ¿ya? Por eso, la principal enseñanza es esta, ¿no? Hay que pecar de exceso en este tipo de pacientes. La hipoxemia, ¿qué causa en nuestros pacientes? Aparte de que no pueda decidir que le falta el aire, ya se ha visto, el paciente, no, mira, no, estoy tranquilo, ¿no? Yo aguanto, yo soy macho, yo soy fuerte y no me falta, está saturando 84, 86, no me comienzan a hacer falla de órganos, ¿ya? Vamos a comenzar a hacer falla de órganos y eso no es conveniente, eso significa mayor mortalidad. Un paciente que no tiene buena oxigenación, sus otros órganos, riñón, su mismo corazón, su mismo pulmón, van a ir deteriorándose poco a poco. Entonces, por eso entramos con fuerza, de golpe, con una máscara, y vamos monitorizando. Es mejor gastar un dispositivo que perder la oportunidad de recuperar al paciente con dispositivos no invasivos. ¿Ya? Y eso lo hemos visto, eso lo hemos aprendido nosotros a lo largo del tiempo del COVID. Cuando vamos al paciente lo vemos más frecuentemente, ¿no? El paciente está bacán, está para cánula vinasal, le pones la cánula vinasal
por ver, hay un poco de secreciones, pierde fuerza poco a poco y después terminas intubándolo de nuevo el paciente. Mejor empiezo con un dispositivo con mayor flujo de con mejor oxigenación, y vas evaluando en el tiempo y vas destetándolo del oxígeno, y de hecho que la probabilidad de falla va a ser menor. ¿Ya? Eso es. Desgraciadamente aquí no contamos con cánulas de alto flujo, ¿no? Que sería genial, ahorra mucho, ahorra meterlo al ventilador, ahorra que se nos infecte dentro del ventilador el paciente. Con el ventilador se nos infectan rápidamente los pacientes, ¿no? Y nos ahorra el estrés de la familia, ¿no? El paciente está intubado, está en cuidados intensivos, con un tubo en la boca, y no puedo irlo a ver, no puede llamar con cánula de alto flujo. Cuando los tenemos en pisos comunitarios, los pacientes pueden comunicarse con su familia de alguna forma por el teléfono y saber que están allí, que están vivos. ¿Ya? ¿Ya? Entre los diversos criterios que vamos a escoger para un paciente que ingrese a UCI está la falla de órganos, ¿no? Y esa falla de órganos va a darse por la perinización de hipoxemia en este caso, ¿no? El shock, ¿no? Y lo más que se llama, y eso a su vez va a hacer que el paciente vaya deteriorándose y el pronóstico vaya agravándose con el tiempo. Entonces, un criterio de ingreso a UCI es eso: evitar que pase, darle soporte antes de que lleguemos a ese momento, ¿no? Antes de que el paciente tenga mayor falla de órganos. Entonces, ¿cómo escogemos a esos pacientes? En estos tiempos es muy difícil porque las unidades de cuidados intensivos están llenas. Antes era un poco más fácil. Encontrabas un paciente que estaba empezando a hacer su falla renal, que estaba iniciando su falla hepática, y le ingresabas a UCI, te dabas el soporte y lo sacabas en menos tiempo, ¿no? Disminuir el tiempo de hospitalización. Pero por desgracia en estos tiempos no podemos hacer eso. Pero si en algún momento tenemos la cama, la disposición, debemos hacerlo, ¿no? A veces nosotros mismos, ¿no? Decimos, ¿por qué me consultas esto? Este paciente todavía no está para UCI, pero el criterio está dado, ¿no? Está dado. El paciente que recién está empezando a hacer fallas de órganos, es mejor consultarlo antes. En algo le podemos apoyar. De repente no tengamos la cama en ese momento, pero podemos apoyar, digamos, con una hidratación, con un tipo de medicación diferente o un tipo de terapia diferente para evitar que llegue a esa falla de órganos. ¿Ya? Ese es otro criterio. Bueno, y se acabaron los criterios en realidad. Ya no tenemos más criterios para el ingreso. Solo, como dice, el principal criterio es el shock y la insuficiencia respiratoria.